Recordad que la reunión para quienes desean asistir a la Escuela para Evangelizadores del Reino se celebrará esta tarde a las 12:45 en el sótano, en el comedor para voluntarios. En caso de duda, los acomodadores os indicarán cómo llegar. Todos los que deseéis ampliar vuestro ministerio estáis invitados a asistir. Sentaos, por favor. Les damos una calurosa bienvenida a todos los que aceptaron la invitación para asistir a esta asamblea regional. Este mundo está cada vez más inestable. ¿Cómo puede usted mirar al futuro sin miedo? Este discurso le dará esperanza. Se titula "Las malas noticias no nos asustan". Estará a cargo del hermano Ángel Sánchez, miembro de la familia Betel que sirve en la congregación Coslada Los Valles. Hermano Sánchez, te escuchamos. Saludamos con afecto a los que han aceptado la invitación y están aquí con nosotros para esta asamblea que trata de las buenas noticias. Quizás por eso, porque se trata de una asamblea que trata de las buenas noticias, pueda causar cierta extrañeza el título del discurso. ¿Por qué vamos a hablar ahora de malas noticias si se trata de una asamblea relacionada con las buenas noticias? Bueno, dos razones. La primera de las razones es que las malas noticias condicionan la vida. O sea, quienes ven los telediarios en la televisión o las escuchan en la radio, pues básicamente se desayunan, comen y cenan con malas noticias. De modo que las malas noticias forman parte de la vida y condicionan de alguna manera nuestra vida. Pero no obstante, hay otra razón para hablar de esas malas noticias, y es que en realidad es una razón mucho más importante para nosotros que la anterior. La razón más importante es que Jesucristo habló de malas noticias. De hecho, habló de las malas noticias que caracterizarían nuestro tiempo, el tiempo de nuestra vida. Vemos eso en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 21 y los versículos 10 y 11. Estas palabras de Jesús están registradas ahí, en Lucas capítulo 21, los versículos 10 y 11, que dicen: Entonces les dijo, peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en un lugar tras otro hambre y epidemia. Y se verán escenas espantosas y grandes señales del cielo. Bueno, no cabe duda, todos entendemos que las malas noticias producen efectos, y esos efectos que producen las malas noticias son efectos dañinos. Pero aún así, aunque es algo que todos sabemos, prestemos atención al siguiente vídeo que prueba eso también. Desde que nací, he vivido en zonas de guerra y disturbios civiles. Me parecía injusto que hubiera tantos muertos, tantos heridos, mutilados, tantas vidas arruinadas. A los 18 años me alisté en el ejército. Ahí pude ver de primera mano todo el dolor que causa la guerra. Durante muchos años, cada vez que escuchaba noticias de guerras o disturbios, me alteraba mucho. Tenía pesadillas. Era como si reviviera la guerra una y otra vez. A finales del 2008, en diciembre, me quedé sin trabajo. Para mí fue muy difícil porque no hablaba inglés. Y cada vez que intentaba buscar un trabajo me exigían que hablara inglés. Llevábamos una vida sencilla y teníamos ahorros,
pero enseguida se nos acabaron. Cuando me di cuenta de que no nos quedaba dinero, me angustié muchísimo. No entendía por qué nos estaba pasando eso. Yo soy la típica persona que se preocupa fácilmente. Para mí fue muy difícil. Bueno, como hemos visto, las malas noticias causan angustia, causan temor. Y por eso en el Evangelio de Lucas Jesús explicó que habría consecuencia de esas malas condiciones, las escenas espantosas, los sucesos aterradores, hacen que muchas personas llegaran a, como Jesús dijo, desmayar por el temor y la ansiedad. O sea, se sentirían angustiadas, tristes, desconcertadas. Bueno, por supuesto, los testigos de Jehová vivimos en este mismo mundo. Vemos los mismos sucesos que las demás personas. Sufrimos lo mismo que las demás. Las malas noticias nos afectan igual. Ahora bien, lo que dijo Jesús en Lucas 21:9 parece dar a entender que tendríamos que ver las cosas de una manera diferente. Es verdad, estamos en el mismo mundo y sufrimos lo mismo, pero deberíamos verlo de manera diferente. Leemos esas palabras de Lucas capítulo 21 en el versículo 9. Jesús dijo, además, cuando oigan de guerras y disturbios, no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. O sea, Jesús dijo, no se aterroricen. ¿Qué quiso decir con eso de no se aterroricen? Ahí está un poquito lo que Jesús quiso dar a entender de cómo verían los asuntos sus discípulos. Quiso decir que esos sucesos nos afectarían de la misma manera, como hemos dicho, pero no nos dejarían paralizados, no nos dejarían aterrorizados. Y sin que suene a presunción, podemos decir que hoy día los testigos de Jehová vivimos eso, vivimos sin temor a las malas noticias. Pero para seguir de alguna manera con el desarrollo de este tema, debemos presentar la respuesta a dos preguntas. La primera pregunta es el por qué. ¿Por qué los testigos de Jehová no tenemos miedo a las malas noticias? Y la segunda pregunta, pues es una pregunta que dirigimos a nuestros visitantes. Para ellos la pregunta sería, ¿qué puede hacer usted para que las malas noticias no lo asusten? Bueno, pues veamos la primera de las preguntas. Tratemos la primera de las preguntas. ¿Por qué no nos asustan las malas noticias si pasamos todos por ella? Pues para tratar de entender esto un poquito, ilustrar con sencillez, pensemos en la siguiente situación. Tenemos dos personas que viven en una zona cerca del río, una zona inundable. De pronto hay una noticia de que habrán fuertes lluvias y que la zona se va a inundar. Y por lo tanto se van a inundar sus casas, las de esas dos personas. Una de estas personas no tiene familia, no tiene amigos y no tiene dinero. Así que su temor es grande. La situación para él básicamente es desesperada. Perderá su casa, perderá todo lo que tiene cuando se inunde en la zona. La otra persona tiene su familia y tiene los amigos en la zona alta del valle. De modo, bueno, siente lo que va a pasar, pero no tiene el mismo temor que el anterior. A pesar de la mala noticia, él piensa que podrá mudarse con su familia, podrá mudarse con sus amigos, que estos después le ayudarán a reconstruir su casa si es posible, o lo alojarán hasta que encuentre una solución. Así, las dos personas reciben la misma noticia, la misma mala noticia, pero la situación es diferente. Uno está desesperado, quizás desesperado porque no ve solución, la otra persona sí tiene una solución. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la esperanza. Para uno la esperanza es casi inexistente, para la otra persona sí hay esperanza.
Tomando esto en cuenta, tomando esta diferencia de cómo se ven las cosas, aunque sucede lo mismo, vamos a analizar ciertos versículos de la Biblia que se encuentran en el libro de los Salmos. Concretamente, en el capítulo 112 de este libro de los Salmos. Se describe ahí algunas características de las personas que, aunque reciban malas noticias, no las temen. Al leer en estos versículos, vamos a pensar en tres campos que producen malas noticias y tres razones, tres motivos que pueden dar esperanza y eliminar el temor. Primera situación. La primera situación es cuando las malas noticias afectan a familiares o amigos, porque si las noticias malas son malas siempre, si éstas afectan al entorno más cercano de uno, pues entonces el sufrimiento es mayor. ¿Cuál puede ser la solución a esto que de alguna manera indica los versículos del Salmo? Pues es los amigos. Ser amigo de Dios es lo principal. Vamos a leer los primeros dos versículos del Salmo 112, Salmo 112, versículos 1 y 2. Dicen: Feliz el hombre que teme a Jehová, que en sus mandamientos se encuentra un gran placer. Sus descendientes serán poderosos en la tierra y la generación que son rectos será bendecida. Como decíamos, las malas noticias siempre son difíciles de gestionar, pero si afectan al entorno familiar, a los miembros de la familia, se hace mucho más complicado. Aún así, el salmista dice que los verdaderos cristianos son felices porque temen a Jehová, porque se deleitan en estudiar su palabra. Y eso es porque de ahí es donde les viene la esperanza. Son felices porque temen a Jehová, porque estudian su palabra. Y como consecuencia, al haber una esperanza, pueden soportar mejor las malas noticias. Saben que tienen a Jehová, el Creador, como su amigo. Y eso les da cierta seguridad y les hace felices. Confían en que Dios los va a proteger, tanto sea individualmente como en grupo. Así, esta es la primera diferencia que podemos tener en cuanto a malas noticias si afectan al círculo más íntimo o familiar. Las malas noticias, segundo punto, cuando afectan a la economía, a lo que uno tiene, a cómo uno puede manejar su vida con cierta facilidad, pues realmente causan angustia. Que alguien esté económicamente débil en problemas económicos, pues realmente es una mala noticia. Pero, ¿cuál es alguna solución? ¿Por qué hay una diferencia para aquellos que sirven a Jehová, para aquellos que siguen las enseñanzas de Cristo? Vayamos al Salmo 112 y al versículo 3. Aquí leemos: En su casa hay bienes y riquezas, y su justicia permanece para siempre. Bueno, si hablamos de problemas económicos, si hablamos de una economía débil que a alguien le pudiera suceder, y eso, como decíamos, pues nos afecta a todos, los testigos de Jehová estamos en el mundo y por lo tanto sufrimos las mismas consecuencias. ¿Por qué dice el Salmo, en su casa hay riquezas y bienes? Claro, porque no está pensando el salmista en las cuestiones literalmente materiales. Los reveses económicos son malas noticias para quienes les afectan. Pero la Biblia explica que aquel que tiene la aprobación divina puede ser rico. Puede ser rico aunque tenga poco en sentido material. En realidad podemos decir que la mayoría de los que sirven a Dios son pobres. Y hasta puede que a algunos se les desprecie por eso, por ser pobres. Eso también lo hicieron con Jesús. Él mismo dijo de sí mismo: el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar la cabeza, quiere decir que no tenía posesiones de ningún tipo, pero sí tenía verdaderas riquezas espirituales. Y eso es lo que también menciona el Salmo. Aunque uno pueda ser pobre, puede tener en su casa bienes y riquezas espirituales. Podemos tener esas verdaderas riquezas espirituales. Y esto es una ventaja. Las riquezas espirituales tienen una ventaja muy clara sobre las riquezas materiales. Las riquezas materiales se pueden perder. De eso
de alguna manera, por usar una frase que tenemos en la Biblia, podríamos decir que el dinero tiene alas, y de vez en cuando vuela y se va. Pero las riquezas espirituales no se van. El dinero o las posesiones materiales te las pueden robar, te las pueden quitar. No es posible que se haga eso con las riquezas espirituales. El ser rico para con Dios es muy importante. Eso significa que la persona rica para con Dios tiene con Él una estrecha relación personal, cuenta con su aprobación, cuenta con su favor, con una inmensa bondad inmerecida. Y estar en una situación tan privilegiada como esa, pues produce una sensación de bienestar, una seguridad muy superior a la que pueden dar las riquezas materiales. Y entre esas riquezas espirituales que ayudan a que uno pueda soportar las malas noticias de cualquier índole que pudieran venir, está la esperanza segura de un futuro mejor, un futuro de paz, e incluso la posibilidad de recibir la vida eterna, la vida para siempre que Dios promete en su palabra. La tercera situación tiene que ver con el futuro. Muchas personas se angustian por el futuro. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Cómo será el futuro? ¿Cuántas dificultades y malas noticias habrán en el futuro? Bueno, ciertamente eso es un pensamiento razonable. El futuro no parece tener muy buenas condiciones cuando vemos cómo está el mundo. Pero ¿qué puede contrarrestar eso? ¿Qué puede contrarrestar las malas noticias que pudieran tener con las perspectivas futuras? Volvemos al Salmo 112. Vamos a la Biblia en el Salmo 112 y ahora vamos a leer los versículos 4 y 5 y el versículo 9. Dice el versículo 4, para los que son rectos, Él brilla como una luz en la oscuridad. Es compasivo, misericordioso y justo. Al hombre que presta con generosidad le va bien, maneja sus asuntos con justicia. Y el versículo 9 dice, Él ha repartido generosamente, les ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre, su poder aumentará en gloria. Bueno, como decíamos, muchísimas personas viven con un temor a lo que el futuro pudiera traerle. Pensar que el futuro no traerá buenas noticias les angustia. Pensar que pudieran estar en una débil situación económica o de salud, pues afecta su futuro y les angustia. Pero como hemos leído, quienes adoran y sirven a Jehová, pues tienen unas condiciones diferentes. No están pensando necesariamente en riquezas materiales, sino espirituales. Y por lo tanto, al usar bien esas riquezas espirituales, dice el Salmo que están brillando como una luz en la oscuridad. Brillan como una luz en la oscuridad, pues al compartir lo que tienen, al compartir sus tesoros espirituales, la sabiduría y el conocimiento de Dios, compartirlo con otros. Y es más, dice el Salmo que son generosos con sus bienes. Y ahora aquí sí podemos decir que también son generosos con sus bienes materiales. En el versículo 9 hemos leído que dice, ha repartido generosamente, ha dado a los pobres. Bueno, cuando uno tiene la esperanza que realmente hace que las malas noticias no te afecten, pues entonces se puede ayudar materialmente si es necesario a los hermanos en la fe, también a vecinos necesitados. Los testigos de Jehová participan cuando hay desastres en apoyar campañas de socorro. Y eso también es un motivo de felicidad, porque cuando uno da generosamente y ayuda a otros, eso le hace feliz. Y así, pues muestran que quieren imitar a Jehová y a Jesucristo, siendo compasivos, misericordiosos, generosos, ayudando a los que necesitan ayuda. Y eso también es un motivo de felicidad. Bueno, estas son un poquito las tres condiciones a las que nos hemos referido para pensar por qué las malas noticias en esos tres campos no tienen por qué angustiarnos. Tomando en cuenta estas situaciones, las tres que hemos mencionado y también las tres razones de esperanza que hemos mencionado, vamos a volver
al Salmo 112. El Salmo 112, en la parte que vamos a tratar ahora, nos muestra que quienes adoran a Jehová, quienes sirven a Jehová, pueden mirar al futuro con confianza. Aquí están las palabras de los versículos 6 al 8 del Salmo 112. Nada lo sacudirá jamás. Al justo se le recordará para siempre. No temerá recibir malas noticias. Su corazón es firme, confía en Jehová. Su corazón es inamovible, no tiene miedo. Al final, él mirará triunfante a sus adversarios. Bueno, lo sabemos. La historia ha tenido muchas malas noticias, pero la historia reciente tiene las malas noticias más grandes que jamás haya habido. Continuamente oímos de malas noticias, guerras, terrorismo, enfermedades nuevas que surgen, enfermedades antiguas que resurgen, la delincuencia que aumenta, la pobreza, la contaminación, malas noticias. Claro, no importa. El Salmo habla de los justos. Los justos, los que son justos a los ojos de Jehová, no pueden escapar de estas malas noticias. Sufren lo mismo que las demás, las malas noticias. La diferencia es que no se quedan paralizados por el miedo. Lo dice el Salmo, dice, al justo nada lo sacudirá jamás. Al justo se le recordará para siempre. No temerá recibir malas noticias. Así, si alguien puede entrar en ese campo que podríamos llamar de los justos, pues puede mirar al futuro con confianza. El futuro no parece ser muy halagüeño, pero mira al futuro con confianza porque sabe que el justo nuevo mundo de Dios está cerca. Y por eso dice el salmista sobre ese justo, su corazón es inamovible, no tiene miedo. ¿Significa eso que no le va a pasar nada? No, desde luego que no. Si sufre alguna desgracia, pues entonces lo que hace es apoyarse en Jehová. Y al apoyarse en Jehová y apoyarse en Él con esperanza, pues puede afrontar mejor la situación. Igual que decíamos en el caso de las dos personas que vivían en la zona inundable, a los dos se les iba a inundar la casa, por lo menos era la posibilidad de que a los dos les pasara lo mismo. La tenían en la misma zona, el río se iba a desbordar, tanto para uno como para otro, pero la diferencia era en la esperanza. Uno carecía de esperanza, no parece que él pudiera encontrar ninguna solución más allá de perder lo que tenía. Pero la otra persona estaba en una situación diferente porque sí podía tener esperanza de que algo le fuera mejor. Por eso, ante cualquier desgracia que aquellos que sirven a Jehová pudiera venirles, están en mejor situación para afrontarla, para afrontar el problema, para afrontar la dificultad, porque confían en Jehová, saben que Él los apoya, que los fortalece, y con eso pueden resistir las dificultades y hacerlo con mayor facilidad. Saben que pueden enfrentarse a cualquier desafío. Y confirmando esto anterior, la Biblia dice en el libro que el apóstol Pablo escribió a los cristianos hebreos, dice lo siguiente: Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Bueno, en base a estas palabras, los cristianos verdaderos no le temen a la oposición, porque es algo que también son malas noticias, ¿verdad? El que uno tenga una postura, una forma de vida, una forma de hacer las cosas y que ahora otros se opongan y se opongan contra ellos de manera violenta. Y hemos visto en el programa de la Asamblea, para los que han estado más tiempo aquí, pues que hemos sufrido dificultades y problemas de oposición en algunos países. Pero, ¿qué puede hacerme el hombre?, dice. Los cristianos verdaderos no le temen a la oposición, confían en Jehová, saben que Él puede ayudarles. Y hay otra razón más. La siguiente razón es que saben
que las malas noticias van a desaparecer. Y esta es una de las mejores noticias que podemos tener. Malas noticias hay. Malas noticias habrá por un tiempo, pero las malas noticias van a desaparecer. Pronto sucederá eso. El Salmo 112, en el último versículo que vamos a leer, el versículo 10, dice lo siguiente. En el Salmo 112, versículo 10. Cuando el malvado vea eso, se irritará, apretará los dientes y desaparecerá. Apretará sus dientes y desaparecerá. Los deseos del malvado acabarán en nada los deseos del malvado. Así que, por lo tanto, muy pronto, todos los que sigan oponiéndose al pueblo de Jehová, todos esos que de alguna manera producen malas noticias, desaparecerán. Su envidia, su odio, su deseo de acabar con nuestra obra, su deseo de traer problemas a este mundo para todos, pues todo eso va a desaparecer durante un suceso que la Biblia llama la gran tribulación. Llegado ese tiempo, el reino de Dios en manos de Cristo, traerá las mejores noticias que jamás se habrán oído. Se eliminará a todos los malvados, desaparecerán y traerá la paz a la tierra. En resumen, ¿por qué decimos que las malas noticias no nos afectan? Bueno, repasamos un poquito lo que hemos dicho. La primera idea, que tenemos a Dios como amigo y compañeros que nos apoyan. La segunda, que ponemos nuestra confianza en riquezas espirituales y no en las materiales. La tercera, que no nos quedamos quietos, más bien nos concentramos en ayudar a otros y ese movimiento pues también nos ayuda. Y la cuarta, que sabemos que muy pronto ya no habrá malas noticias. Así que habrá un cambio, pero también, como hemos mencionado, hay un cambio real, un cambio en el momento de esta situación, no solo en el cambio futuro que Dios va a traer, sino en los cambios recientes. Y para ver eso, pues rogamos que se preste atención al siguiente vídeo. Vamos a ver a las mismas personas que vimos en el vídeo del comienzo, que tenían temor a las malas noticias, y vamos a ver por qué dejaron de tener temor a esas malas noticias. Yo estaba muy preocupada, pero Yelo estaba calmado. Él me tranquilizó y me dijo que confiara en Jehová. En vez de centrarnos en nuestros problemas, nos concentramos en nuestra esperanza y en hablarles de ella a otros. Jehová usa a nuestros hermanos para ayudarnos y lo hace de manera asombrosa. No solo se encarga de nuestras necesidades físicas, también se preocupa de cómo nos sentimos. Pasaron unos 5 meses hasta que pude encontrar un nuevo trabajo. Cuando pasamos por situaciones difíciles, vemos la mano de Jehová. Vemos que Él nos ayuda. Así que, sin importar lo que pueda suceder en el futuro, estamos listos para hacerle frente. Cuando conocí a los testigos, me di cuenta de que sabían llevar mejor las malas noticias sin perder la esperanza. Un texto que me llegó al corazón fue Isaías 65:17 y todavía me sigue ayudando mucho. Ahí está la promesa de Jehová de que las cosas del pasado no serán recordadas. Ese texto me ayudó a calmarme. Me hizo sentir muy bien. Por eso lo leía una y otra vez. Poco a poco, las enseñanzas de la Biblia me dieron estabilidad, sanaron mis heridas emocionales. Mi esperanza me ayuda a controlar los sentimientos negativos y me da mucha paz interior.
Pues para finalizar este discurso, vamos a recordar la pregunta que hicimos al principio para nuestros invitados. ¿Qué puede hacer usted para que las malas noticias no lo asusten? La respuesta es que, como vimos en el vídeo reciente, es posible hacer frente a las malas noticias sin que nos paralice el miedo. Lo que dice en el vídeo la hermana Dora Dardai pues coincide con lo que dice el Salmo 112:8. Su corazón es inamovible, no tiene miedo, al final mirará triunfante a sus adversarios. En el vídeo, Dora Dardai dice: cuando pasamos por situaciones difíciles, vemos la mano de Jehová, vemos que Él nos ayuda. Así que sin importar lo que pueda suceder en el futuro, estamos listos para hacerle frente. Así como tal como han hecho las personas que aparecen en el vídeo y muchos otros cristianos, usted también puede librarse del temor a las malas noticias. Para lograrlo, hay dos cosas que les serán de gran ayuda. La primera, que usted decida saber más sobre las buenas noticias del reino de que habla la Biblia, que usted decida aprender de esas buenas noticias. Y la segunda, que aprenda a confiar totalmente en Jehová ahora. Así se sentirá feliz y seguro. Esa es un poquito la solución que queremos proponerle. Y por tanto, pues para todos, para nuestros invitados, con todo afecto y sinceridad, queremos desear a todos los presentes que las malas noticias no los asusten. Gracias, hermano Sánchez, por explicarnos cómo enfrentarnos al futuro con confianza y valor. ¿Le gustaría saber cómo confiar más en Dios? Si desea que alguien lo visite para seguir hablando de la Biblia de manera gratuita y a la hora y en el lugar que más le convenga, solo tiene que contactar con uno de los acomodadores o sencillamente ir a jw.org y llenar una solicitud para un curso bíblico. Con gusto, haremos que un testigo de Jehová le dé más información. La asistencia a la sesión de esta mañana fue de 2.817. El descanso del mediodía nos dará la oportunidad de disfrutar de la compañía de nuestros hermanos. Ahora os invitamos a poneros de pie, si os es posible, para entonar la canción 61, titulada Avancen testigos, canción 61.